El derecho a la educación no se limita al acceso a las escuelas. Implica además el derecho a aprender. La educación, además de darnos conocimiento, nos da herramientas para desenvolvernos en la vida diaria y ejercer nuestros derechos. Pero, ¿qué se necesita para hacer efectivo el derecho a la educación? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos en el compromiso de maestros, alumnos, padres y autoridades para construir espacios educativos que permitan impulsar una educación de calidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar del derecho a la educación. ¿Por qué es importante estudiar? Y bueno, como decía el teaser que acabas de ver, no solamente es importante que los niños tengan acceso a las aulas, justamente esta semana que estamos entrando ya, que están entrando todos nuestros niños a las escuelas, sino también que tengan acceso a aprender. Cómo en este país tan diverso es importante que la educación sea diversa para que entonces le llegue a todos los niños de este país. De eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver diferentes zonas, cómo están estudiando, cómo son las escuelas. Vamos a platicar de esto durante todo este día, toda esta mañana, así es que quédate con nosotros. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario, por favor no dudes en llamarnos. Ya sabes que nuestras redes sociales ya están abiertas, los teléfonos también, y bueno, este programa es por supuesto para ti y gracias a ti. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy buenos días a todos. Ya tenemos lista la transmisión en vivo por internet. Recuerde que es a través de www.canal11live.tv/internacional/. Y ya en las redes sociales también recibiendo sus comentarios, como el de Araceli Lucero, que nos dice: la educación es una tarea que compete a padres, maestros, sociedad y gobierno. ¿Usted qué opina? También, ¿cuál es la situación de sus hijos, de todos los que nos están viendo, todos los que recién entraron y regresaron a clases? Por ejemplo, nos dice Ariana que ojalá que no se nos olvide mencionar a los niños con alto IQ. También Gracie nos comenta que su hijo tiene síndrome de Down y en algunos colegios no lo han podido aceptar porque le comentan que los docentes no tienen la preparación, entonces le gustaría que estuvieran capacitados, y distintas peticiones y comentarios que vamos a ir leyendo a lo largo del programa, Cris. Perfecto, bueno, pues para empezar está maravilloso esos comentarios, Andy, porque la verdad es que esa es la diversidad que vivimos en nuestro México, así es que de eso vamos a hablar el día de hoy, quédense con nosotros. Y bueno, como invitados tenemos el día de hoy a la maestra Dalila López Salmorán. Ella es directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros la doctora Silvia Ortega Salazar. Ella es socióloga y educadora, es ex subsecretaria de Servicios Educativos para el DIF, ex rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue la primera mujer rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Azcapotzalco y es actualmente directora general del Colegio de Bachilleres y miembro del Grupo de Estrategias Docentes para América Latina y el Caribe. Silvia, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Arcelia Martínez. Ella es directora general de Directrices para la Mejora de la Educación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto tenerte también por aquí. Gracias. También está con nosotros la maestra Oralia Bonilla Pedrosa. Ella es profesora de educación primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, exdirectora de investigación educativa de la SEP y actualmente presidenta del Consejo Directivo de Innovación y Asesoría Educativa AC por el fortalecimiento de la Escuela Mexicana. Buenos días. Bienvenida también. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Jorge de la Peña Martínez. Él es profesor adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y consultor en Derechos Humanos. Jorge, bienvenido. Gracias.
Pues bueno, vean el panel que tenemos el día de hoy para hablar de esto que es tan importante, el derecho a la educación. Y bueno, te quiero invitar a que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Y bueno, esta cápsula nosotros nos fuimos a, bueno, las altas montañas de Guerrero a Tlapa, en los alrededores de la ciudad de Tlapa, y la mayoría de los niños que vemos en la cápsula son hijos de jornaleros agrícolas que acuden a estas escuelas migrantes. Y bueno, en esta escuela se aceptan a estos niños en cualquier momento, no importa en qué momento entren, porque entienden la problemática de lo que están viviendo sus papás, así es que ellos pueden incorporarse a la escuela en cualquier momento. Y bueno, en esa escuela ellos tratan de entender, los maestros que están ahí tratan de darse a entender, porque bueno, muchísimos no dominan las diferentes lenguas, y entonces imagínense la problemática que es transmitir el conocimiento, pero aparte transmitirlo en diferentes lenguas. Y entonces, ¿cómo le haces para que los niños te entiendan? Vamos a ver esta cápsula, acompaña. Esta escuela se fundó en 1994 por las necesidades de los niños que no dominaban la lengua, que es el español, solamente en la lengua materna. Entonces, esta escuela se llama Aztlán, y aquí atendemos a niños de todas las lenguas, y esa escuela es migrante. Esta escuela domina más la lengua náhuatl, pero sí tenemos en Nasabi, en Mepa, e incluso el inglés con un maestro que contábamos hace un año. En esta escuela se encuentran diferentes tipos de situaciones de aprendizajes con los niños, porque pues es difícil a veces. Llegan niños que no te entienden, ¿verdad?, el español y todo eso, y pues yo soy la única, ¿verdad?, que habla el Mepa y el Nasabi. Y sí, les da gusto cuando uno como docente les habla su lengua, y lo hacen bien, y pues sí, se han presentado diferentes situaciones que a veces no te entienden, o como les decía anteriormente, pues no te captan exactamente el tema que tú estás impartiendo, ¿verdad?, o quieren un lenguaje más a ellos. Lo que yo hago es ahora sí interpretarlo al contexto del niño, a su lenguaje, para que ellos me entiendan. Para la educación con los niños, en diferentes grados hay alumnos de diferentes lenguas también. Para dar una clase de esa manera, nosotros, por decir que tenemos un niño Mepa y que no nos entendió, tenemos otro niño que sí habla el español, y ese es el que nos monitorea para dar la clase y hacerle entender al niño, así en las 3 lenguas. El himno nacional se canta en todos los homenajes, que es en los lunes, al principio de la jornada de trabajo, se canta en la lengua náhuatl y en español. Y en las otras lenguas pues todavía no, apenas nos mandaron la letra, el tono, todo eso, y creo que lo vamos a empezar a echar a andar. Es en la mañana llegando, los lunes nos vamos a la cancha, ahí hacemos el himno nacional. Algunos lo hablan en español, primero los maestros cantan, y ya los niños van diciendo las palabras que los maestros dicen. Y se los hemos dicho que ese es un valor grande que se tiene en las lenguas que nosotros dominamos, y que no les dé pena. Pero sí nos encontramos con problemas con los papás que nos dicen, no mandé a mi hijo para que le enseñen la lengua. Y lo mandé para que le enseñen el español, pero bueno, le enseñamos el español, le enseñamos a escribir y le enseñamos a leer en la lengua, pero sí nos hemos encontrado con problemas. Bueno, muchísimas gracias por esta cápsula, y aparte es una cápsula que nos informa muchísimo de una realidad que también estamos viviendo aquí en México y que a veces en las grandes urbes ignoramos. Y bueno, antes de esto quiero decirles que me equivoqué con uno de los cargos de la doctora Silvia Ortega Salazar. Ella fue ex subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Discúlpenme, lo dije mal, pero bueno. Ya entrando en el tema, a mí me gustaría que empezáramos platicando un poquito, ¿por qué hablamos de la educación como un derecho? ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué la educación es un derecho? Cualquiera de ustedes que quiera comenzar, por favor. Bueno, la educación, si lo vemos desde una perspectiva muy empírica, muy sencilla, muy objetiva, es enseñarnos a portarnos bien, ¿verdad?,
hacer las cosas como se deben de hacer. Y generalmente las hacemos con o a partir de el sentido común. Si nos damos cuenta, nosotros somos una minoría, los que estamos aquí, pero ya vimos Tlapa. Si alguien de ustedes conoce Tlapa, se dará cuenta del trabajo que hay para llegar a Tlapa, ¿no? Es una odisea llegar a Tlapa Guerrero. Entonces, la gente, los seres humanos, por sentido común, aprendemos las cosas y pensamos que las cosas son como deben de ser. Sin embargo, al paso de los años y a partir o a través de los movimientos sociales, partamos de la premisa de que el sujeto es objeto del deseo del otro y a finales de cuentas somos objeto del deseo de nuestros padres. Y si nuestros padres crecen a partir de su propio sentido común, que las cosas deben de ser así, deben de ser asado, pues los hijos van a ser igual de la misma manera. O sea, si se aprende que hay que beber, pues hay que beber cuando uno es grande, etcétera, etcétera. O que hay que embarazarse jovencita, pues se embaraza jovencita. A partir de los diversos movimientos sociales, sobre todo los de la época de la Revolución Francesa, porque después la educación, que se descubre esto de la educación deviene como una forma de control social, ¿sí? Que no está muy alejada de la actualidad, ¿eh? O sea, al principio es una forma de control social. ¿Qué era lo que se quería? Por ejemplo, okay. La iglesia, por ejemplo. O sea, querían controlar la forma de la sociedad, la base de las leyes es la iglesia. Lo vemos en todas el desarrollo de las sociedades, ¿no? A partir de ahí surge el derecho, ¿verdad? El derecho positivo, más particularmente, donde empieza a determinar cómo deben de ser las cosas para que haya una sana convivencia social, ¿no? Sí, y a partir de la Revolución Francesa empieza a crearse otro tipo de mentalidad con respecto a lo que es la educación y se considera que la educación no debe de ser un simple control social como se venía estableciendo a partir de toda esta situación que comento de la iglesia y todo esto, para bien o para mal, y entonces se considera que la educación debe de ser todo lo contrario. La educación debe ser algo para permitir que el ser humano sea libre. Y a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, se considera la educación como un derecho, pero como un derecho que tiene un punto fundamental, entre otros muchos. Y ese punto fundamental es el desarrollo pleno de la personalidad. ¿Sí? Ok, a ver, porque nos quedamos ahorita con eso vamos a ver lo que es la personalidad. Sí, un poquito con eso, por favor, Silvia, adelante. Gracias, mira, déjame llevarlo a otro ángulo, ver otro ángulo, con tres ideas principales. Nelson Mandela dice que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Pues imagínate, a toda la gente nos debe corresponder el acceso a esa arma poderosísima, porque si queremos contribuir, si queremos vivir felices, si queremos esto del desarrollo pleno de la personalidad y el aprovechamiento de todo nuestro potencial, necesitamos educación. La educación es un derecho muy particular porque te habilita, se dice, para ejercer otros derechos. Es decir, si tú no eres una persona educada, seguramente no vas a exigir la salud, no vas a exigir con la eficacia necesaria tu derecho al empleo, no vas a exigir como mujer el derecho a ser igual y el derecho a tener los mismos, si tú quieres, las mismas compensaciones que tus pares en función de los méritos que tengas. Claro. Por eso es un derecho. Okay. Segunda idea, alguien tiene obligación y la obligación sí es del Estado, donde nos vemos todos y todas, particularmente de los padres y desde luego de quienes estamos al servicio de la educación. Yo diría, yo no me concibo sin haber ido a la escuela, no estaría aquí, pero no es nada más
este aspecto utilitario o instrumental que también se vale. Claro. Es formarte para convivir, para ser, para hacer y para aprender a aprender. Muy bien, adelante. Sí, bueno, pues en coincidencia con Silvia y lo que se ha dicho. Primero, bueno, es una es un derecho constitucional, el artículo 3 constitucional dice que el Estado deberá garantizar el derecho a una educación de calidad, y no solo una educación de calidad y equidad para todos y todos los mexicanos. Y por tanto, ¿por qué? Porque la educación expande tus habilidades, tus posibilidades de ser diferentes, no personas, pero de tus potencialidades como ser humano. O sea, es desarrollarte más. Pero fíjate, ahorita dijiste algo muy importante, Arcelia, calidad, que esa sería otra de nuestras preguntas, ¿no? ¿A qué se refieren con educación de calidad? Sí. Porque sí, como dices tú y puntualizas, no solo educación, sino de calidad. ¿Qué es esto de la educación de calidad? Sí, nada más deja terminar esta primera idea que me parece muy importante de por qué educarnos, por qué ir a la escuela, etcétera, ¿no? La educación, la investigación educativa por años ha demostrado, primero había una teoría, la teoría del capital humano, ¿no? Que decía, si tú vas a la escuela, hay una garantía de que tus ingresos futuros van a ser mucho más altos que si no vas a la escuela. Entonces, estudios han demostrado que más años de escolaridad tienen... Es un mejor ingreso. Sí. Vamos a ir a un corte, en un momento Sí. regresamos, ahorita regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y estamos hablando del derecho a la educación y por qué es importante estudiar. Y bueno, nos quedamos platicando con Arcelia. Adelante, por favor, para completar la idea. Y bueno, nada más, comentaba el tema de la investigación educativa, lo que ha señalado los últimos más de 50 años, que mientras más educación, más años formales de escolaridad tengamos, mayores ingresos y posibilidades en la vida, en términos económicos. Pero ha habido otros desarrollos de la investigación que te dicen, la educación no solo es un bien de inversión, es un bien de consumo. Significa eso que expande tus posibilidades en el presente, tus capacidades para ver el mundo distinto, para imaginarte de forma distinta. Entonces la educación en ese sentido pues, es vital para cualquier ser humano para transformarse y poder imaginarte ser cualquier otra persona y ayudar a transformar a tu sociedad. O sea, ¿no? por ejemplo, este mensaje para los papás y las mamás que nos están viendo, para todos los que nos están viendo, sería si yo ayudo a que mi hijo acceda a la educación, eso es aparte del conocimiento que va a adquirir en matemáticas, español y demás, va a tener la posibilidad de un mejor futuro. Eso es lo que quisieran decir. La posibilidad de un mejor futuro y de salir adelante de una mejor manera, y está comprobado que también hay más ingresos. Eso es fundamental. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Sí, bueno, buenos días a todos. Me parece interesante el tema que ya tocó Arcelia, que tiene que ver con la calidad. Si bien estamos hablando de una educación escolarizada, lo importante es que comprendamos que hoy no forzosamente una buena educación nos lleva a mejores ingresos, pero nos da muchísimas más posibilidades de desarrollarse en la vida. Si la educación es un acto eminentemente social y nos permite relacionarnos con los demás, interactuar, de esa manera nosotros también estamos desarrollándonos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante que los padres piensen en que sus hijos tendrían que ir a la escuela? Pues bueno, simple y sencillamente porque les da oportunidades que la propia familia tal vez no les brinde. Habrá que ver qué tipo de calidad y qué tipo de escuela estamos nosotros concibiendo, pero definitivamente la escuela nos da oportunidades más allá del entorno de la familia. Algunas veces se piensa que la calidad de la educación tiene que ver con darles lo que tienen dentro de casa, pero otros opinan que más allá de lo que tienen en casa, habría posibilidades de desarrollarse, como decía antes la doctora Ortega, pues en el entorno social, en el entorno cognitivo, afectivamente comprender más al mundo y por tanto, interactuar mejor con él. Me parece que la calidad, que es un asunto también discutible, tiene que ver muchísimo con el entorno. O sea, el entorno quiere decir ¿qué? Con el aula, con el entorno familiar y el entorno, el contexto social. Veíamos el corte de la escuela de Tlapa.
Para nada es la misma condición de la educación escolarizada en Tlapa que en el Distrito Federal o en un barrio pudiente de A ver, Monterrey. pero en ese ejemplo en particular, ahí no podríamos decir que no tienen educación de calidad. No, claro que no. Entonces, ¿a qué se refieren con Claro, educación de calidad? Una educación de calidad es aquello que permite al individuo desarrollarse a sí mismo, convivir con los demás, desarrollarse integralmente, pero sobre todo seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces los entornos, sí, no es que determinen la calidad de los entornos, sino que el tipo de educación que se ofrece tiene que ver con su consideración del entorno. Adelante. Un aspecto importante a considerar en la calidad es qué le puede brindar la escuela que no le puede brindar la familia, ¿no? Y hay dos cosas que ya mis compañeros han estado mencionando que tienen que ver con el desarrollo humano. Una es información, pero la escuela no podría brindar tanta información como la que necesitamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que debe brindar la escuela, y a veces es difícil que se brinde en el hogar, son entender distintas formas de pensamiento que explican la realidad. En ese sentido, no se trata de que la escuela brinde conocimientos de matemáticas o español, sino son formas distintas de pensar y de explicarse lo que está en el entorno, ¿no? Ahora es un asunto un tanto circular, porque también para que eso pueda ser mejor comprendido por los estudiantes, se tiene que considerar el contexto y la cultura en la que viven. Entonces, un aspecto importante, hay muchos referentes de calidad, pero el que tiene que ver con la transformación del individuo es el tipo de relación que le ofrece el que está jugando el papel de maestro en el momento que está aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Sí. Yo quisiera retomar el tema que nos atrae acá. Por favor. Es el derecho a la educación, ¿sí? Y tenemos un derecho a ser educados, un derecho que está plasmado en la Constitución Política de los Estados Mexicanos como en la Carta Universal de los Derechos Humanos del Hombre, ¿sí? En el artículo 26. Si analizamos con detalle cada uno de estos planteamientos y tomar en consideración que la reforma constitucional de 2011 del artículo 1 de la Constitución incorpora los derechos humanos a la Constitución, eso ya no nomás es el tercer artículo, sino también es el primer artículo donde se le plantea al Estado que todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, tanto los niños fundamentalmente como los adultos, porque también hablamos de los adultos que no han ido a la escuela y que no saben leer ni escribir. Claro. Ahora, aquí hay hemos estado hablando de la calidad, y la doctora Ortega dijo muy bien una cosa que me parece interesante, y dice ella, cómo es que hay en el derecho a la educación y cómo la educación se interactúa con otros derechos. Por ejemplo, el derecho a ser libre, el derecho a la no discriminación, cómo podemos hacer una gran cantidad de cosas a partir de esta cuestión. José Martí decía, un pueblo culto es un pueblo libre, y Pepe Mujica decía, primero educación, después educación y después educación, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que plantear. Entonces aquí tenemos que ver que el derecho a la educación nos involucra a todos, claro. ¿Sí? Involucra a la familia, vamos a decirlo cronológicamente o de alguna manera, involucra a la escuela, ¿sí? Involucra a la sociedad o al Estado, como le quieran llamar, y fundamentalmente al que está ahí como receptor es el individuo, ¿sí? Claro. Porque también el individuo debe de tener sus capacidades intelectuales para poder asimilar esa educación que se le está dando. Vimos el ejemplo de Tlapa, y el niño que salió ahí al último me impresionó con una inteligencia superior a lo normal, ¿sí? No sé si ustedes lo detectaron. Si ese niño tuviera acceso a una escuela con ciertas características y de ahí para adelante, ese chamaco sería un genio, ¿sí? Como sucede muy frecuentemente, por ejemplo, aquí en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Que hemos visto cómo han creado una gran cantidad de inventos y cosas para el desarrollo de la humanidad. Entonces tiene que ver con tiene que ver con el entorno, claro, y tiene que ver con lo que el entorno le puede ofrecer. Y entonces entramos a otra cosa que la doctora Ortega toca, que me parece muy importante. Vivimos en una época, vamos a llamarle posmoderna, en donde los valores han cambiado. Sí. Y hay una gran cantidad de situaciones diferentes a las que vivimos nosotros cuando éramos a lo mejor estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, la oferta de trabajo. Vamos, ¿sí?, a verlo desde ahí, ¿no? Y entonces hay un derecho al trabajo en los derechos humanos,
digno. Entonces usted, doctora, que fue rectora de la UAM, ¿verdad? Azcapotzalco, le pasaría lo mismo que a mí cuando veo a mis alumnos en clase y digo, ¿qué va a hacer de estos muchachos cuando salgan de la escuela? Entonces vean qué importante y cómo se entrelaza la educación con otras problemáticas sociales, claro, como todo. podría ser el trabajo, como podría ser las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. A ver, ¿no? quisiera que me acompañaran a ver la siguiente cápsula. Es una cápsula de, fuimos a la comunidad El Pañuelo, y bueno, ahí una líder educativa nos platicó cómo ella lo vive. Por favor, acompáñenme a ver lo siguiente. Yo soy líder educativa, pertenezco a la institución de CONAFE con la finalidad de ayudar a los jóvenes principalmente porque estoy en secundaria y pues brindarle la educación a comunidades muy lejanas y que tengan la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Porque yo creo que todos nos los merecemos y pues por salir adelante principalmente. Nosotros nos quedamos dentro de los salones y la alimentación nos las proporcionan los padres de familia. Se van turnando, tienen turnos para poder proporcionarnos desde el desayuno y la comida y la cena también. Sí es un poquito complicado por la cuestión del tiempo, ¿no? Porque mi labor de trabajo es de 7 a 2:30, entonces sí, los días que llego los lunes y nosotros nos vamos hasta los días viernes. Los días lunes llegamos como a las 8:30, pero me hago aproximadamente 2 horas y media de mi casa hasta acá. Ahorita ya contamos con un apoyo de las patrullas del municipio de Jalustó, que nos proporcionan ese apoyo de traernos hasta acá, pero en un momento cuando empezamos a llegar estaba lloviendo, nos veníamos caminando, el lodo, todo era un desastre completamente, pero pues yo creo que no fue ningún impedimento, aquí seguimos estando y ayudar es ponerles entusiasmo a ellos, que aunque vivan lejos pueden salir adelante. Decidí estar como líder educativa porque principalmente yo quiero seguir estudiando, aunque ya tengo mi licenciatura en docencia, pero pues también está en mí superarme más y conocer más. Por eso es que me metí como líder educativa. Lo más satisfecho para mí es poder, yo creo, brindar la educación a ellos, ¿no? Porque pues yo los admiro, los aprecio a mis alumnos, entonces ver en que ellos pueden responderme a mí con los trabajos y los padres también apoyarme, pues es la satisfacción más grande que yo puedo tener. Que trabajemos en equipo, no solamente yo, que puedan aprender algo de nosotros, porque al final de cuentas no enseñamos tanto lo que sabemos, sino la persona que somos, ¿no? Esa persona a lo mejor responsable que yo soy, yo lo puedo transmitir y mis alumnos también van a ser de esa forma. Y los conocimientos, pues ellos van a saber en qué momento aplicarlos, ¿no? De qué forma se van a guiar para poder seguir adelante. Yo creo que lo más importante es aquí nuestro liderazgo, ¿no? De eso depende mucho que nos apoyen los papás, que nos apoyen los alumnos, que busquemos por dónde ir, ¿no? No solamente conformarnos con lo que nos dan o nos pueden proporcionar, sino ver también qué podemos hacer nosotros, cómo ir guiándonos para que las cosas cambien, si no, no van a cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias por esta cápsula y a mí me llama mucho la atención algunas cosas que ella comenta. Por ejemplo, admiro a los alumnos, ¿no? Ella es lo que dice, y no se enseña lo que sabemos, sino la persona que somos, ¿no? Sí. Ese comentario de ella es impresionante. Si lo van pensando mientras, vamos a escuchar también otros comentarios de muchas personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Sandy, adelante, Así es, nos dicen, por ejemplo, Héctor González, hoy por hoy la educación más que un derecho es una necesidad. Al no tener tal nivel de escolaridad, se dificulta buscar empleo y es por ello que a mis 33 años curso la licenciatura en administración. Es lo que comentábamos, ¿no? Pues, respecto a la edad, pues es importante o es lindo seguir aprendiendo todos los días y estudiando. Mimi, mi damante, nos dice, mi hijo ha sufrido discriminación por su TDA y ojalá que pueda haber una ley que los proteja, sobre todo en Aguascalientes. Ahorita sí nos están diciendo aquí que la hay, ahorita nos lo aclaran. Karina Jiménez dice, es importante estudiar, educarse, como lo es comer, respirar. Dice, así podemos sentirnos mejor como seres humanos, y repite lo que comentaban de José Martí, ser culto es para ser libre. Manda saludos. Roxana Rodríguez dice, es importante estudiar porque se nos abre un abanico de opciones para el desarrollo. Y Aurora Rodríguez dice que tiene una duda porque se percató de que el kinder, el preescolar donde está su hijo, no está incorporado ante la SEP, y bueno, quiere saber si esto, cómo puede afectar, etcétera. Ya cuestiones un poquito más técnicas que también vamos a tratar de responder y abordar, pero principalmente todos coinciden en la importancia de la educación para ser libres, para ser felices y para tener acceso a otros derechos como nos comentaban. Sí, adelante.
Una cosa que con mucha claridad dice la líder educativo y es en lo que quería yo centrarme hace rato cuando decimos que el referente de calidad más esencial es precisamente la atención que se brinda. Las demás, claro que favorecen la calidad, pero son condiciones que envuelven esta relación educativa de alguien que tiene el interés de enseñar y quien tiene el interés de aprender. O sea que es súper importante el profesor o la maestra que esté frente a grupo. Exactamente, es súper importante. Y de eso, súper importante, es muy importante que tanto la escuela como la familia tengamos claro qué tipo de trato es el que mejor favorece el desarrollo de nuestros alumnos. Y diría una cosa más, para que la educación tenga el efecto que queremos, que todos decimos, hay una condición además, y es que haya interés del que aprende, ¿no? Porque es un servicio con el que se trabaja a través de el pensamiento, el corazón, la emoción. Entonces, si el estudiante tiene interés de recibir la competencia, el desempeño que se le pretende otorgar, eso lo completa. Silvia, por favor. Mira, yo tengo una mala noticia. Dínosla. La mera verdad, me conmueven los comentarios, son los que yo también oigo. Nadie tiene duda de que la educación es importante, bueno, toda la gama de opciones para vivir mejor que te pone a tu disposición. Pero hemos estado diciendo de la calidad. Y ahí está la mala noticia. Sí, es cierto lo que dice Dalila, pero también es cierto que tú asocias la calidad con que los niños estén bien. Por ejemplo, este chico del TDA, pues no está bien. Y si va a la escuela lo discriminan. Claro. Y eso es ausencia de calidad y, por cierto, violación del derecho de ese niño. También debe asociarse a que aprendan. Ahí está, tú decías, por eso los profesores son tan importantes. Sí, pero también el entorno, también la dignidad de la instalación, en fin, una serie de cosas. Y la tercera edad no es que aprendan cualquier cosa, sino decimos relevante. Es decir, que sea para ellos y ellas no solo útil, sino significativo. Trascendente. Trascendente, exacto. Y en sus días, que son estos, en su vida, y que no son los nuestros, como proceso de crecimiento, ¿no? Esa es la calidad. Y la mala noticia es que nos falta mucho. Sí. O sea, nos falta mucho para poder llegar a tener todos estos elementos que tú estás diciendo, para que sea trascendente, para que los niños realmente aprendan. Para eso nos falta mucho. Y para que estén bien cuidados y sean felices, que estén seguros. Claro. Lo de la experiencia escolar feliz no es retórica. Claro. Vamos a ir a un corte, también. En un momentito regresamos, pero bueno, nos quedamos con esto, la importancia de que todo se conjugue para que la educación sea eficaz. Vámonos a un corte. Ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estábamos platicando de que para una educación con calidad hay algo que hace falta y vamos a ver qué es lo que nos dicen los especialistas que hace falta. Nos estabas diciendo que es una mala noticia, Silvia, que hace falta todos estos elementos para que entonces sí se dé la educación de calidad. ¿Qué hace falta para completarlo? Mira, no te voy a dar las cifras porque es muy latoso, pero hay una proporción muy grande de niños que no van a la escuela. ¿Cuáles son las razones? ¿Las sabemos? Son pobres, son los más pobres. Tú ves allí, no hay ninguna duda de que mientras más pobre y aislado esté un chico, menor es la probabilidad de que vaya a la escuela. Claro, porque aparte hay otras prioridades para ellos, ¿verdad? Pues sí, ves allí se hace un gran esfuerzo para que los niños en Tlalpan vayan, pero hay muchos que no van. Claro, porque aparte estamos hablando, para que la gente sepa de qué estamos hablando, cuáles son las dificultades, la escuela está muy lejos, tienen que caminar muchas horas, a veces abajo de la lluvia. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. O la escuela también termina siendo un espacio, cuando no es pertinente, cuando no es relevante, la abandonas. En el nivel medio superior hay un gran abandono. Y tiene que ver no solo con que los muchachos se incorporan
al mercado laboral para ayudar a la familia, sino también con que ya llevan años en una educación tradicional que ya los tiene hasta hastiados, ¿no? Y entonces sus prioridades son otras. ¿Cuáles, o sea, por qué la abandonan? ¿Cuál es la prioridad? ¿Por qué abandonan el educar cuando ustedes nos están diciendo que la educación es lo que de veras le daría un futuro mejor? ¿Cuál es su otra opción? Bueno, ¿A dónde se van? Entonces se incorporan a mercados laborales informales, ¿no? Con pocas posibilidades. Hace rato comentábamos, ¿no? De cómo la educación, la hipótesis, ¿no? Es que si tengo más educación voy a lograr mayores ingresos. Sí, siempre y cuando la educación sea de calidad, siempre y cuando las condiciones económicas del país también permitan ir a mercados, ¿no? O sea, la calidad está ligada además con pertinencia, con equidad, con suficiencia. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se habla del máximo logro de aprendizajes. La educación, para que sea de calidad, te debería llevar al máximo logro de aprendizajes. Oye, Arcelia, sí, fíjate que ahorita hiciste un comentario que me llama mucho la atención, porque dices, están asqueados. No, hastiados, no asqueados, hastiados. Bueno, hastiados. Terminas cansado. Terminas cansado, pero fíjate, dijiste algo muy interesante, de la educación tradicional. O sea, es hastiados porque, bueno, de repente tal vez ya es muy repetitiva, es muy aburrida, no tengo idea, o sea, no sé exactamente a qué se refieren, pero ¿por qué no el cambio? ¿Por qué no se ofrece algo diferente que entonces no haga que se cansen y que se salgan? Pero es que aquí se cae en un círculo vicioso muy importante, retomando lo que dice Silvia. La calidad va a ser en función de la trascendencia que se tenga en ese binomio de la educación. Entonces, si nosotros formamos individuos que en el futuro van a ser profesores y van a ser profesores malos, entonces el niño pues o el alumno no va a estar a gusto en esa escuela. Entonces el profesor, nosotros como profesores, tenemos una gran responsabilidad cuando nos paramos frente a un grupo, porque nosotros somos un personaje importantísimo en el desarrollo psicosocial del individuo. Fíjate, y un profesor que trasciende. Eso nosotros lo sabemos, y eso lo hemos escuchado mucho. Exacto. Y sin embargo, sí se escucha mucho esto que dices ahorita de malos profesores. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí. ¿Por qué los profesores no tienen...? Por ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ¿Qué si es lo que está nosotros empezamos a crear profesores de calidad... ¿A qué le llamas un profesor de calidad? Es el profesor que enseña, es el profesor que comprende, es el profesor que tiene vocación para enseñar. ¿Y que se le enseña a enseñar al profesor? Sí, que no está dando clase porque no le quedó de otra, sino que está dando clase porque tiene la vocación. Ese profesor trasciende en el individuo y al trascender en el individuo, eso va a hacer que el individuo deje o no deje la carrera, quede marcado, asignado por ese profesor y siga adelante. Y eso lo vemos mucho en las escuelas primarias, lo vemos en las escuelas secundarias y a nivel superior también, cuando hay profesores que van a dictar, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero más allá del profesor, habría que pensar en el propio currículum. A ver, hoy los chicos están abandonando la escuela, no solo porque no les interese, no solo porque a lo mejor el profesor no es el idóneo, sino también porque el currículum está muy saturado, está lleno de conocimientos y de información que los chicos fácilmente encuentran en otros lados. Me parece que el papel del profesor es fundamental, pero también pensando ya en el sistema educativo y en su organización, el currículum que se está ofreciendo no está siendo relevante para los chicos, no es significativo. Los chicos, por ejemplo, me puedo centrar en la educación secundaria o la media superior y vemos que existe un abandono. ¿Por qué están prefiriendo irse a los sistemas abiertos? Que son para adultos, que están pensados para adultos y para trabajadores. ¿Por qué chicos de 15 años cada vez más abandonan la escuela y prefieren el autoaprendizaje? Cuando todavía no tienen... ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Pensamos básicamente, no solo por las investigaciones, sino por la experiencia y los hijos, los nietos, que se aburren en la escuela. La escuela no está ofreciendo lo que se requiere. O sea, el cambio en la escuela se necesita desde lo que se enseña. Desde el currículum, o de la manera como se enseña. Miren, cómo se enseña. ¿Qué opinan de esto que dice Domingo Conde? La educación de calidad es una falacia en nuestro país, donde se pretende enseñar lo mismo a todos de la misma forma. Así es. ¿Qué opinan de esto? Yo diría, a ver, sí, por favor. Yo diría, se conjugan dos cosas. Sí, efectivamente, el maestro. Necesitamos maestros que sepan aprender. Si se predica con el ejemplo, el entusiasmo por aprender viene de ver a alguien que aprende. Entonces, necesitamos modificar el modelo de formación para pensar más en
crear maestros que saben aprender. Y respecto al currículum, efectivamente es saturado. Sin embargo, la escuela tiene una carrera interminable con la producción de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace interesante permanecer en la escuela? Descubrir que uno es capaz de aprender lo que está ahí y lo que está afuera y lo que está por venir. Pero qué tanto la forma como ahorita está planteado claro. permite eso? O sea, ¿qué tanto como se plantea ahorita la educación en México y como están enseñando los profesores permite que el niño se dé cuenta que él tiene capacidad de aprender y que puede acceder a otros medios para aprender? ¿Qué tanto eso es real? En teoría y en concepto se plantea así la escuela, claro. ¿no? Si uno revisa los principios que rigen la educación básica, así está planteada en teoría. ¿Qué es el asunto? Que uno no forma solamente a través de la exhortación, sino de la vivencia práctica, ¿no? Claro, entonces, si tenemos que alguien que tiene en su pensamiento que debe entusiasmarse por el aprendizaje y compartirle ese entusiasmo a sus estudiantes, pero él no tiene experiencia de aprendiz, entonces no tiene que compartir. Porque lo que hemos escuchado muchísimo es que a muchos de los niños que regañan usualmente en las escuelas son los que preguntan mucho, son los que cuestionan, son los que quieren hacer otras cosas. Entonces, se supone que eso tendría que ser la forma de educar, pero entonces es contraria. Silvia, ¿estás...? Pero es que mira, yo creo, aquí la persona que hace esta afirmación amable, de que es una falacia de la educación de calidad de nuestro país, tiene parcialmente la razón, parcialmente. Yo diría que hay un montón de búsquedas, que hay profesores como esos que viste, la lideresa educativa. Sí. Oye, la líder. A mí me parece que ese es un ejemplo, una persona que te dice cómo enseña, por qué enseña, qué más está... Con la pasión, ¿no? Claro, con la pasión, con su persona invertida allí. Bueno, esa es una parte. La otra parte es que conozcas y que estudies. Lo decía Dalila, profesores que aprenden todos los días y que no se resignan al dictado y la tarea. Sí es cierto que predomina, sí es cierto también que los profesores tienen un desafío enorme, alguien que te inspire. Sí, pero si estás en un salón de 60 niños y niñas que son totalmente distintos, pienso en la media superior, en donde además están así todo el tiempo por la edad, por la tentación. Oye, si tú no los convocas, no sabes cómo convocarlos e interesarlos, pues claro que se aburren, pero no es trivial. No es trivial aprender. Significa la tecnología, porque son niños de esta era, significa la personalización, es decir, que te importe como persona, significa que puedas establecer con un adolescente una relación afectuosa. Bueno, yo lo que quiero es poner sobre la mesa el enorme desafío que tenemos los maestros, los que andamos allí organizando las escuelas, y los papás y las mamás. Por eso me parece que vamos a tener más calidad en la medida en que cada quien haga su papel y también nuestro gobierno, ¿verdad? Claro. Que tiene que proveer. Vamos aquí a escuchar a alguien que está viviéndolo en viva voz, pero también un poquito más adelante quiero que ustedes nos digan, bueno, los papás cómo podrían participar, porque ahorita estamos viendo los maestros, pero los papás, ¿qué podrían hacer también? Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenos días. Buenos días. ¿Tú eres maestra? Yo soy profesora. Eres profesora. ¿Y estás ahorita dando clases? Actualmente en la universidad, pero soy maestra de primaria y di muchos años clase en primaria y en educación especial. Oye, ¿y cómo ha sido para ti la experiencia de estar frente a grupo? ¿Y qué tan fácil ha sido que los alumnos aprendan? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que lo importante, bueno, pues es el aprendizaje, o sea, que ellos adquieran el conocimiento, las herramientas necesarias para el día de mañana salir y desarrollarse de una manera plena y feliz. Yo creo que es una labor bastante compleja. No puedo decir difícil, yo creo que depende mucho, como dicen algunos de los especialistas, de los entornos. Entonces, ha habido escuelas que están muy bien organizadas y mi trabajo ha sido más sencillo. Porque trabajamos en equipo, porque estamos trabajando en equipo los profesores. Nos ponemos de acuerdo cómo trabajar en primero y luego el maestro que los va a tener en segundo, cómo le va a dar continuidad
a la metodología y a los procesos de trabajo que tenemos con esos niños, a consolidar sus aprendizajes. En las escuelas donde ha sido esto muy complejo es cuando no hay esa posibilidad de trabajo colaborativo. Entonces cada profesor se encierra en su salón y aunque yo en el mío haga el mejor esfuerzo y con la formación que me haya dado la normal, yo sigo actualizándome, yo sigo trabajando la cuestión de estudiar cómo aprende el niño y cómo mejorar mis formas de enseñanza. Pero si no hay una continuidad dentro del ámbito de la escuela y no hay apoyos de los directivos, de los supervisores y de otras instancias que dan asesoría a los maestros que estamos frente a grupo, pues nos vemos en condiciones muy difíciles. Ya lo habían mencionado, los grupos muy saturados, imagínate dar clases con grupos de 40 o de 50 niños. Los adolescentes en secundaria, el promedio es de 50 estudiantes, ¿no? Y nos piden a los profesores que demos resultados como tipo Finlandia para obtener los primeros lugares. ¿A qué te refieres como tipo Finlandia? Tipo Finlandia, que tienen un promedio de 18 alumnos, 20. Cuando llegan alumnos con necesidades educativas especiales, les quitan la mitad del grupo y les incorporan un profesor de apoyo especializado. Y aquí en México tenemos un maestro de apoyo por escuela, cuando hay escuelas que tienen 12, 20 o más grupos. Un maestro por apoyo no es suficiente para que... ¿Tú sientes que es mucha la presión que ustedes reciben como profesores? Sí, actualmente ha aumentado, porque no es únicamente, no lo percibo tanto como injusto, lo percibo como un exceso de presión en el profesor, porque tenemos muchas actividades que desarrollar durante la semana con los niños. ¿Qué crees que necesitarías para que esto cambiara? O sea, para de veras tener una educación de calidad. Tú que estás en el campo, ¿qué crees que necesitaríamos? En primer término, mayor asesoría directa y cercana al profesor de grupo, que tiene ciertas dificultades con los niños para que no tengan estos logros en el aprendizaje. Otro punto muy importante es el número de alumnos por grupo. Estamos súper saturados. O sea, ¿faltan escuelas? Faltan escuelas y faltan maestros. Claro, ¿no? Sí, o sea, sería abrir más buenos escuelas maestros. Y buenos maestros. Esto Carmen, muchísimas coincide gracias. con algunas personas y una en especial en las redes que nos está diciendo que se acaba de cambiar de domicilio y que está buscando un lugar para su hija en la escuela y que le dicen que está saturada. Entonces fue y intentó inscribirla a la escuela donde va la hermana y que tampoco la aceptaron porque está saturada. Entonces, a ver si nos ayudan y nos dicen qué pueden hacer estas personas. Y también muy interesante el comentario de una mamá que dice que no tiene los medios económicos para pagar útiles y uniformes ni las cuotas escolares. ¿Y qué puede hacer para que su hija siga estudiando? Dice, el año pasado mi hija dejó de ir a la escuela porque no llevaba el uniforme y la directora no la dejó. ¿Qué podrían, si quieren responder algunas de esas preguntas. Respondemos brevemente y les leo otros comentarios también. Bueno, yo aquí quisiera hacer una observación. Sí. Estamos hablando de la educación pública y no olvidamos la educación privada. Entonces vemos nosotros que la educación está implicada con aspectos económicos, con aspectos políticos y con aspectos ideológicos. El artículo de la Carta Universal dice que el padre tiene derecho a darle la educación que quiera a sus hijos, ¿sí? O sea, a veces no puedes escoger, a veces te tienes que ir a la pública porque si bien te va y no puedes hacer lo otro, pero a veces te vas a una educación privada en donde sí hay, obviamente, teóricamente, una mejor calidad de la enseñanza, aunque también creo que es una falacia, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo salir de la UAM Azcapotzalco que salir de la escuela de Chicago, por ejemplo, ¿no? Pero también depende mucho del individuo, sí, que puede ir a la escuela de Chicago y salir mal preparado y estudiar en la UAM y salir mejor preparado. Oye, ahora, ¿cuál es el a ver, problema aquí? en ese punto importante a mí me gustaría, perdón que te interrumpa, pero ese es uno de los grandes mitos y no sé si ustedes están de acuerdo, pero también es uno de los grandes problemas en México, ¿no? El que de veras se crea que solo la educación privada es buena. Exacto. Porque entonces lo que está sucediendo es que están habiendo muchísimas escuelas privadas que no ofrecen la calidad que ofrecen las escuelas públicas. Claro. Pero aquí hay un mito que no se está pudiendo romper. ¿Alguno de ustedes quiere decir eso? A ver, Bueno, pues sí. Sí, sí. Bueno, yo iba a responder a las preguntas concretas. Exactamente, por favor, para que nos Mira, ayuden. en el DF, si esta persona que no encuentra lugar para su hija en una escuela está en el DF, pues la novedad es que aquí hay
más escuelas, más servicios que demanda. La demanda de educación primaria ha bajado y seguirá bajando ahora también en secundaria. Ay, Silvia, perdón, te voy a tener que cortar porque vamos a un corte, pero regresando te retomamos con eso. Vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le quiero invitar a que mañana no se pierda el programa, mañana miércoles de Saber Vivir. El tema va a ser cuando la vida deja de tener sentido. Y bueno, es que la muerte por suicidio es una realidad que existe y que es innegable y dramática. Esto pues puede llegar a provocar un sufrimiento muy profundo en las familias que lo han vivido y en la mayoría de los casos se puede llegar a prevenir si se encuentran los medios adecuados y el tratamiento para las dificultades previas adecuadas. Así que mañana no se pierda este tema, cuando la vida deja de tener sentido, y si usted se identifica con esto, pues no dude en comunicarse a partir de este momento. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy y vamos a continuar porque está interesantísimo el tema sobre el derecho a la educación y por qué es importante estudiar. La educación deviene como una forma de control social. A partir de la Revolución Francesa empieza a crearse otro tipo de mentalidad con respecto a lo que es la educación. La educación debe ser algo para permitir que el ser humano sea libre. A partir de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 se considera la educación como un derecho. Tiene un punto fundamental, entre otros muchos, y ese punto fundamental es el desarrollo pleno de la personalidad. La educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Toda la gente nos debe corresponder el acceso a esa arma poderosísima. La educación es un derecho muy particular porque te habilita, se dice, para ejercer otros derechos. Alguien tiene obligación y la obligación, si es del Estado, es formarte para convivir, para ser, para hacer y para aprender a aprender. El artículo 3 constitucional dice que el Estado deberá garantizar el derecho a una educación de calidad y no solo es vital para cualquier ser humano para transformarse y poder imaginarte ser cualquier otra persona y ayudar a transformar a tu sociedad. A considerar en la calidad es qué le puede brindar la escuela que no le puede brindar la familia, ¿no? Hay muchos referentes de calidad, pero el que tiene que ver con la transformación del individuo es el tipo de relación que le ofrece el que está jugando el papel de maestro en el momento que está aprendiendo. Que el derecho a la educación nos involucra a todos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Como ustedes vieron ahora en este resumen, hemos estado hablando de esto de el derecho a la educación y ha estado muy interesante el programa, así es que quédense en la siguiente mitad del programa. Y Silvia, nos quedamos comentando sobre esta llamada que nos leyó Sandra de una mujer que decía que, bueno, pues no encontraba dónde meter a su hija a la escuela y decías que si estaba aquí en el Distrito Federal podía hacer lo siguiente. Dinos, por favor. Si estaba en el Distrito Federal, el punto es que hay suficientes servicios para todos y todas, porque está cayendo la demanda, ya habíamos dicho eso. Pero independientemente de eso, podemos decir que se le está negando el derecho a esta niña y a esta familia. Ese derecho es exigible, no es optativo, no es a ver si te acomodo. No, te tienen que acomodar. Y hay un camino para exigir ese derecho, que puede llegar al límite de ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poner una queja y entonces ver que se le otorgue el derecho. Yo siempre creo que es más sensato empezar con las autoridades educativas en el Distrito Federal, de la zona, del sector y en su caso del nivel. Pero lo importante es que esta mamá tiene que exigir su derecho, porque no es solo para ella, sino para la niña. Sí, en ese sentido yo creo que también tiene relación la siguiente pregunta. ¿Qué hace cuando no le alcanza para el uniforme, para los útiles escolares? Y eso limita su derecho, ejercer su derecho a la educación.
Esto es una prueba evidente de que justamente la persona que no puede exigir su derecho a la educación no ha sido educada para hacerlo. O sea, ahí tenemos muchos límites. Los padres de familia tradicionalmente han estado al margen de las decisiones de la educación escolarizada y muy difícilmente exigen su derecho. Tiene que ver con la educación que esa persona adulta recibió en su momento o sigue recibiendo. De ahí la importancia de que los profesores, que también tienen un derecho a una educación, sean educados y sigan educándose y formándose para hacer cumplir los derechos desde la posición en la que se encuentren. Por ejemplo, negar la asistencia de un estudiante porque no lleva el uniforme, porque no cumple con los requisitos de materiales, es ilegal. Claro que es ilegal. Que quede bien claro. Es ilegal. No Y pueden exigirle ni uniformes, ni A ver, libros. pero entonces, ¿qué hacen los padres de familia cuando sabemos que es ilegal, pero entonces, ¿a dónde acuden? ¿Dónde está la ley que ellos pueden llevar escrita donde confirma que es ilegal, que no se le permite el acceso a su hijo porque no trae uniforme y tienen que dejarlo entrar? Para eso sirve la educación precisamente, Pero para ¿qué que podemos nosotros ayudar? tengamos esa capacidad de defendernos y no ser discriminados y no ser víctimas de una injusticia como el caso de esta persona. Claro, pero ¿a dónde? Pero, ¿a qué institución? Primeramente a la supervisión escolar, si Claro. es una educación básica, luego a la autoridad inmediata superior, al del sector, y luego a la administración de servicios educativos. A ver, en el entonces, nivel. si la directora o el director de la escuela no deja el acceso, se va al supervisor de la zona para entonces decirle al supervisor, en esta escuela me está pasando esto y yo no tengo acceso económico a pagar estas cosas. Y si en el supervisor dice que no, se va a otro nivel. Al nivel, ¿cuál es el nivel? Jefatura de sector. Jefatura o bien de sector. autoridad educativa del nivel preescolar, primario, Está bien, secundario. bueno, para que quede más claro, para que sí lo es sepan. muy importante hacer notar que ese ejercicio de derecho es porque no hay información tampoco entre los profesores, o información de acto, o sea, se sabe, se conoce que existe un derecho de los niños, pero los derechos de los niños no siempre están por encima de la organización de la escuela o de las decisiones de los profesores. Claro. Ahí es necesario trabajar mucho con los profesores. Bien sabemos que un chico, por ejemplo, si no lleva el material no puede trabajar, pero el profesor tendría que estar en la capacidad de tomar decisiones alternativas para que desarrolle. ¿Qué sucede con estos chicos? Los sacan de la clase, les piden que traigan a sus padres no tienen los recursos y se convierte en un círculo vicioso. Esas cosas que no se ven del derecho a la educación son las que alientan el abandono escolar. Y yo creo que hay que tener cuidado. Oigan, ahora, esto es estamos hablando de un país muy grande, ¿no? Donde hay muchísimas realidades, y entre esto quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Esta cápsula se grabó en el mesón de Ixtláhuac, a 5 horas de la ciudad de Tlapa, en el estado de Guerrero. Para llegar hay que bajar 1 hora en terracería en auto, y si va caminando son 3 horas. Esta cápsula nos muestra la propuesta que hacen quienes están en la práctica educativa sobre la educación intercultural. Vamos a ver lo que están viviendo. La educación que hoy recibimos como pueblos originarios es una educación que no toma en cuenta nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestros conocimientos, nuestra arte, inclusive nuestra lengua. Las escuelas que anteriormente teníamos son escuelas interculturales con programa oficial, pero veíamos que es muy bajo el resultado con esa escuela porque nos recomienda enseñar a leer en español, y prácticamente los niños que hablan al 100% su lengua MEPA les dificulta bastante entender qué es un texto, interpretar y comprender un texto les dificulta. Hemos visto que nuestra lengua pues cada día se va perdiendo. Entonces, a partir de ahí criticamos la educación intercultural, porque nos viene a afectar nuestra lengua, porque la interculturalidad es de afuera hacia adentro. Y una vez estando la cultura de afuera hacia adentro de nuestra cultura, sufre la aculturación. Y por obvias razones, que es la pérdida de la lengua, de usos y costumbres, formas de vivir milenaria, todo eso se pierde. Entonces nosotros proponemos que la educación debe ser mediante la diversidad sociocultural, donde todo mundo se respete tal cual como es, de acuerdo al término jurídico que es la igualdad. Entonces, en base a eso, esta educación promueve pues la lengua materna dentro del aula, desde el aula como primera lengua. Esta propuesta se sustenta o se empieza desde ahí, enseñar al niño a leer en su propia lengua.
que conozca todos los alfabetos de su lengua, tanto contar en su lengua, para que después, conforme va subiendo de grado, así va saliendo del mundo en que vive y para llegar hasta el mundo exterior, hasta el nivel universal, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, vamos a hacer un lado esta propuesta, vamos a construir la propia, pero desde luego dentro del marco legal. Entonces empezamos a construir, hicimos una asamblea, tuvimos que hacer que el pueblo también tenga conocimiento de eso, que también aporte para esa educación, que esté de acuerdo. Entonces entre todos los maestros platicamos con el pueblo y el pueblo aceptó que se eche a andar la propuesta. Entonces todos los maestros ya empezamos a trabajar de esa manera. Sentimos que los niños así conviven mejor, aprenden mejor en grupo, no hay individualización en este proyecto. Todos los niños pueden contestar el examen entre 2, entre 3. No se puede que sea nada más un solo niño. Esa es la diferencia entre la educación intercultural con la educación de diversidad sociocultural. Si hay una institución del gobierno pues, que quiera apoyar a desarrollar bien este proyecto, pues que nos ayude, pues, porque necesitamos recursos para reproducir materiales para niños, para maestros. Entonces prácticamente este proyecto lo estamos llevando a cabo en la orfandad sin recursos. Muchísimas gracias y qué interesante escuchar este proyecto porque bueno, en este caso sí se incluyó a los papás, ¿no? Se escuchó a los papás y cambiaron absolutamente toda la propuesta que venía, pues la propuesta del Estado, ¿no? Así es. ¿Qué opinan de esto? Sí. Yo quisiera vincular esto con los comentarios del público respecto a la exigencia del uniforme y otras cosas, ¿no? Y lo quiero retomar porque también como sociedad necesitamos modificar nuestros criterios de calidad escolar. Hay, más allá de cualquier otro pensamiento vinculado con otro asunto, es ¿por qué exigen el uniforme? Porque para algunos, incluso a veces para las mismas familias, una escuela donde todos llevan el uniforme, donde hay fama de altísima disciplina en el sentido de control de los estudiantes, y no de desarrollo de su capacidad, sino de control, parecieran ser los criterios de calidad que hacen que la familia quiera llevar a sus hijos a esas escuelas. Necesitamos también cambiarlos y tomar criterios de calidad como el que nos acaban de mostrar los padres de familia, que concretan, creo que de manera más ilustrativa, lo que yo decía, que un criterio de calidad es el tipo de relación educativa que establecemos, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener esta relación del maestro con sus alumnos? El video lo dice muy claramente, ¿no? Es el respeto respecto a las formas de pensar, no para imponerlas al otro conocimiento y tampoco para imponer el otro conocimiento al de ellos, sino para ubicar a cada uno en su contexto y descubrir, ayudar a que los alumnos descubran que lo que saben, piensan, sienten y viven es muy valioso para acceder a otras formas de pensamiento que están en otro lado, ¿no? Este es un nuevo criterio de calidad, o digamos un criterio de calidad más profundo que tiene que ver ahí sí con la transformación del ser humano, ¿no? Gracias, Arcelia, por favor. Sí, bueno, varias cosas que se han dicho esta mañana. Primero sí, la educación es un derecho y los padres de familia y el Estado son responsables, están obligados a garantizar ese derecho, ¿no? Son los titulares de obligaciones, ya lo señalaba Silvia. O sea, ellos son los que tienen que exigir que suceda. Exactamente, ¿no? Además, en la educación, en la escolarización y en la educación confluyen muchos actores, la ecuación es muy compleja, ¿no? Desde los docentes idóneos, que tampoco los puedes culpar a ellos de no serlo, ¿no? Hay un tema de formación inicial, de formación continua, de desarrollo profesional, a los que no necesariamente están sujetos, ¿no? Y no es por falta de voluntad, a veces es un tema de Estado, es un tema de política, de recursos, de programas, ¿no? Entonces, eso influye en que el docente no siempre sea idóneo, ¿no? Y no sea un docente suficiente para atender a sus alumnos, ¿no? El docente que tiene que tener, pues, dominio disciplinar, dominio didáctico, ser sensible al contexto en el que trabaja con los niños, pero a veces le exigimos demasiado
y lo ponemos a trabajar frente a un grupo de 60 alumnos o en una escuela multigrado, ya lo señalaba una de las maestras del público que está ahorita acompañándonos. Entonces es como muy complejo. Pero además en el tema de la educación y del gusto por la escuela y del continuar avanzando por grados, también influyen los papás, el capital cultural que tenemos en casa, ¿sí? Un niño que es acompañado por sus padres en términos de acompañarle en el estudio, fomento la lectura, espacios incluso en la casa para hacer la tarea, todo eso influye en tu escolarización. Hace rato preguntabas el rol de los padres de familia. Bueno, no solo son titulares de obligaciones, ¿no? Y deberían de exigir el derecho a educación de sus hijos, sino fomentar este gusto por la escuela, pero a veces, ¿a quién le vas a echar la culpa? Yo no veo culpables, es una cuestión sistémica, ¿sabes? Claro. Hay espacios para la participación de los padres, en la educación básica existen los consejos escolares de participación social en la educación, que han abierto un espacio, una ventana para que los papás participen, pero la participación es limitada, no necesariamente participan en cuestiones pedagógicas o en otras cuestiones, sino más en... Claro, porque aparte no sienten que tienen derecho, ¿no? También muchos Así papás no dicen, se creen no me corresponde. Hay una falta de información respecto a eso. Sí, sin lugar a dudas. Pero también es un tema de actitud. Mira, a mí me importa decir a las personas que preguntaron que el derecho es exigible, pero también es justiciable, se dice. Es decir, hay unos... No se trata de repartir culpas, pero sí de ubicar responsables. Oralia dijo que hay una cadena, yo también dije. Pero luego de la cadena, a lo mejor no tienes que recorrer la cadena. Para exigir tu derecho, tú puedes acudir a las 3 formas que yo veo más usuales. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibe quejas por Internet. A la Comisión contra la Discriminación. Nos vamos a tener que quedar ahí otra vez, perdón, Silvia. Oye, que nos repita vamos a los un tres corte, en un después del momentito corte. regresamos, y esto está injusto, ahorita regresamos. Como todos los martes, le vamos a presentar las fotografías de las personas que han desaparecido. Por favor, si usted tiene alguna información que pueda ayudar a que se reúnan con sus seres queridos, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Créame que sí funciona este servicio. El día de hoy vi en el Twitter algunas de las personas que ya se han reunido con sus familiares, algunos de ellos niños, así que por favor ponga mucha atención y ayúdenos si es que puede hacerlo. Le presento a Aurora Alba Rosales y ella se perdió en el fraccionamiento Las Plazas, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, el 6 de agosto del 2015. Esta pequeñita, de nombre Aurora Alba Rosales, está esperando volver con su familia. Ahora le voy a presentar una segunda fotografía, vamos a verla. Ella es Frida Sofía Cárdenas Pérez, quien se extravió en calle 11, en el número 37 de la colonia Moctezuma, en la primera sección. Esto es en la delegación Venustiano Carranza, el pasado 16 de agosto del 2015. Allá abajito vemos la fotografía del presunto sustractor. Si identifica a alguno de ellos dos, por favor comuníquese inmediatamente a los teléfonos que está viendo en sus pantallas. Vamos con una siguiente fotografía para que por favor preste atención en este, que es Alfredo García Fuentes. Él se extravió en la colonia El Chamizal, en el municipio de Catepec, en el Estado de México. El joven está desaparecido desde el 17 de julio del 2014. Ahí lo estamos viendo. Vamos ahora con la última fotografía y les presento a Faid Drisel Colunga Lizardi y Atenea Solange Colunga Lizaldi. Ellas se perdieron en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el número 81, esto en la colonia Santa María la Ribera de la delegación Cuauhtémoc, el 9 de abril pasado de este año. Ambas, ahí vemos las fotografías, Faid Drisel y Atenea Solange Colunga Lizardi. Así que bueno, no dude en comunicarse si nos puede ayudar, si puede ayudar a estos chiquitos y a estas personas a regresar con sus seres queridos. Continuamos con nuestro tema, Cris, el día de hoy con la educación. Claro que sí, muy interesante. Y bueno, Silvia, perdón, en el corte te quedaste diciéndonos 3 puntos importantes. Adelante. Ya dijimos derechos humanos por Internet y así como el AMBER sí funciona. La segunda instancia es el CONAPRED, que es la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación. También ahí se puede poner la queja igual por Internet. También hacen un trabajo que yo he visto muy eficaz y puede ser que se tarden un poquito, pero al final del día hay siempre ubicación de responsabilidad y restitución del derecho.
Y la tercera que yo creo que tenemos que empezar a usar más es la queja directa. A mí me llegan quejas directas. Es como darme un balazo en el pie, pero yo creo que mientras más quejas lleguen directamente por internet a través de los portales de transparencia a los que estamos obligados todos, mejor, porque suele ocurrir que en esta cadena tan larga se vaya diluyendo o se pierda el motivo de la queja y no se resuelva. Me parece que la gran posibilidad que tenemos es utilizar estos recursos en donde llega de inmediato, llega en tiempo real, y exigirle, porque todos tenemos responsabilidad, está en las leyes de los servidores públicos. Entonces yo no contesto y tengo sanción. Y va así constituyéndose una red institucional, un andamiaje que garantiza el ejercicio del derecho. Okay, ahora bien, más allá de las instancias a las que se puede acudir, yo recomendaría mucho a los padres que no confundan el derecho de exigir con ir a pelear, porque eso es muy importante para la educación de los chicos. Cuando los padres tienen la capacidad de exigir, lo hacen dialogando, acordando, no negociando el derecho, no se trata de eso, es un derecho y por tanto va. Pero el asunto es cuando los padres confunden la exigencia con ir a echar pleito, a enojarse, a gritonear, y en ese sentido, pues lo que estamos nosotros haciendo es un entorno también educativo para los chicos. O sea, exigir el derecho significa dialogar, significa poner las cosas sobre la mesa, ver qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo resolver el problema del derecho a la educación. Me parece muy importante porque se puede ir al extremo, claro, ¿no? Entonces esto, desde luego que hay canales institucionales y que deben seguirse en un momento dado, pero no hay como el diálogo, claro, inicialmente, ¿no? La forma como se acercan es también una forma de educar a los niños, ¿no? Sandra. Tenemos muchos comentarios, déjenme les leo de volada algunos. María Teresa Lojero dice, considero que es necesaria la actualización de los programas de estudio en las escuelas normales, tratar asuntos de ciencia y sobre todo metodología de enseñanza de lectoescritura. Actualmente, alumnos de primer grado no acceden a lectoescritura porque algunos maestros no manejan una metodología. Un anónimo nos comenta, las personas que leen viven menos, así dice, pero fíjense que viven menos engañadas, menos explotadas, menos conformistas, etcétera. También Susana nos dice, ella fue la que nos platicó que no tenía el dinero para pagar los útiles. Agustín Rodríguez nos dice, soy maestro de matemáticas, no soy normalista, soy licenciado en sistemas computacionales y uno de los problemas es que al sistema de calificaciones nos piden no reprobar a los niños. Esto disminuye el interés a estudiar y ojalá se hiciera alguna modificación. ¿Qué opinan de eso? No es del todo cierto, yo creo que es una comprensión un poco mal leída, de este lado, ¿no? Todo el público está diciendo que sí es cierto. La norma de control escolar lo que dice es que, sobre todo en primero y segundo grado, que los niños pueden pasar de grado por el simple hecho de haber asistido, ¿sí? Pero que de acuerdo con la familia y el docente, si se considera que debe continuar en el grado primero o segundo que corresponda, puede continuar. Entonces, yo creo que ha habido una lectura corta de las normas nacionales de control escolar en ese sentido de la no reprobación. ¿No demerita la calidad? Ahora, yo diría otra cosa. Reprobar tampoco es garantía de que el alumno aprenda. Le van a repetir otro año. Ese es en cuanto a la norma. La posición como educador es repetir a otro año al niño la misma terapia, condición, relación educativa que lo hizo no avanzar, va a solucionar el asunto del aprendizaje. Pero un poquito más allá, voy a hacer la voz de este lado, porque, a ver, lo que hemos escuchado mucho es que van avanzando los niños y no saben leer, no saben escribir, no saben ortografía y, bueno, llegan inclusive a la universidad donde no saben escribir a veces su nombre, porque hay profesores que nos los han dicho, y que son alumnos que han ido pasando, porque la idea generalizada es, no hay que reprobar. Entonces, ¿cómo se da educación de calidad? Ese es otro tema, perdón, ese es otro tema.
y que no se soluciona también con la reprobación, es qué es lo fundamental que deben aprender los niños a la escuela, y es precisamente a leer y escribir el código al inicio y después aprender a comprender lo que se lee y a escribir con claridad o a poderse expresar por escrito. Pero entonces, y oralmente si con siguen claridad. pasando sin lograrlo, es que no... La razón, te voy a decir por qué es la razón, porque otra vez tenemos otro criterio erróneo de calidad en el que pensamos que el cumplimiento del programa de estudios y de los contenidos establecidos en el programa de estudios es lo que cuenta, y no que se logre el aprendizaje que estamos obligados a dar. No sé si me explico. Sí, ¿no? igualmente nos están comentando es esto eso, en este sentido, en que se preocupan mucho a veces por las calificaciones o porque, porque los niños quieren estudiar para pasar y no tanto para entender o para comprender, o como una cosa de disfrutar lo que se está, lo que se está atendiendo. Y esto es un concepto. Me parece que tiene que ver con un patrón, con un parámetro, un paradigma de lo que es la buena educación. Los padres, igual que exigen una disciplina, a veces férrea, se sienten a gusto de que controlen a los hijos, también se sienten a gusto cuando les ponen determinadas calificaciones o no, porque el incentivo es que esa calificación, o la idea de que es un incentivo no, los va a animar a estudiar. Bueno, yo creo que eso es un poco falso. Si por un lado los niños tienen que aprender, es cierto, y por eso es obligatoria, decía el profesor Ramírez, Rodolfo, decía, bueno, ¿por qué es obligatoria? La explicación a su hija era, porque si fuera agradable no sería obligatoria, ¿no? O sea, un poco esa noción de que entonces tienes que aprender, tienes que estudiar, y a partir de las calificaciones es un poco la zanahoria. Pero por otro lado, la idea de que la educación tiene que ser evaluada y valorada y ver el desarrollo de ese niño, pues ahí otra vez entra el profesor, los criterios, qué está entendiendo por una buena enseñanza, qué está entendiendo por una buena educación, lo que decía la maestra que participó con su experiencia, ponernos de acuerdo para ver qué tiene que enseñar el de primero, qué el de segundo, porque los programas son documentos racionales, que al trabajarlos directamente en las aulas encuentras una serie de condiciones. Me parece que aquí es muy importante que haya un diálogo muy cercano entre el profesor y los padres de familia. O sea, ¿qué estoy entendiendo? ¿Qué debe saber tu niño en este ciclo escolar? A ver, esto es lo básico que debes saber, de esta manera vamos a evaluar, de esta manera puedes colaborar, y yo digo que eso es muy micro. Más allá de las normas que pueden ser interpretadas de mil maneras, me parece que es muy importante el diálogo muy cercano. Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, Perdón, yo Jorge, sí. quería hacer notar tres cosas puntuales. Primero, retomar lo que decía Silvia respecto a la mala noticia, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Y las evaluaciones internacionales que nos han hecho con respecto a la calidad de la enseñanza son pésimas, en primer lugar. En segundo lugar, hacer notar que el profesor de secundaria que nos habló ahorita, hace un momento, pues es ingeniero en computación y está dando clases en secundaria, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que él quería hacer era ingeniero en computación y trabajar en una fábrica de computadoras, pero no encontró trabajo, nada más en una secundaria. ¿Qué calidad didáctica puede tener un profesor que viene del poli o de la universidad con una formación diferente? Y de eso están llenas las secundarias, de profesores no normalistas, que no saben técnicas didácticas, etcétera, etcétera, y trabajar con adolescentes, ya quisiera verlas a todas y a todos trabajar con adolescentes, es un paquetote. Yo recuerdo que cuando mis hijos iban en la secundaria, con que llevaran el cuaderno bien escrito y completito y todo ese rollo, ya con eso pasaban, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la norma y otra cosa es que en la realidad se lleve a cabo todo eso que nos acaban de decir. La realidad es totalmente diferente. Por eso yo decía, familia, escuela, sociedad, y en la sociedad hay problemáticas económicas, problemáticas políticas y problemáticas ideológicas. Ahora con la crisis económica mundial en la que estamos inmersos en este momento, nos acaban de anunciar que va a haber un corte presupuestal en el área de la educación, importantísimo, para el Politécnico con todo y canal, ¿sí?, para la UNAM, para las escuelas de las educacionales, y por eso es que yo hacía la diferenciación con las escuelas privadas, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de competencias, y entonces la mala noticia que nos da Silvia, pues aquí
queda plasmada. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes, ¿sí?, que realmente, como tú dices, Cristina, llegan a la secundaria y les pones a leer en público y no saben leer? Te hacen un examen escrito con faltas de ortografía. Llegan hasta ser diputados y senadores y tienen faltas de ortografía. Pero no pasaron ¿sí? por la escuela. Entonces uno se cuestiona, bueno, ¿cuál calidad? ¿Sí? Entonces, los que estamos aquí perseguimos una utopía, pero si no nos mueve una utopía, pues ¿qué nos puede mover en la vida? Y nuestra intención es mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país, y hasta que nos muramos, yo creo, vamos a seguir trabajando en eso. Pues me parece muy bien, es muy loable y estamos con ustedes nosotros, por eso está este programa el día de hoy. Pero bueno, quiero que me acompañen a ver una última cápsula, y también es de una escuela que tiene, que es incluyente. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Adelante. ¿Ya entendieron este primer juego? Sí. Bueno, la escuela Calpilli es una escuela que está intentando ser inclusiva, porque estamos generando las condiciones para que se dé. Es decir, en esta escuela no existe la prohibición de que ningún niño que tenga enfrente alguna barrera o tenga discapacidad pueda ingresar. Desde luego, no estamos preparados para recibirlos a todos. Hay condiciones de infraestructura que no nos lo permiten. A pesar de que lo marca la reforma, no todos los docentes han metido en su ADN la necesidad de hacer flexibilización curricular. Esto significa que aunque entiendan un poco de estilos y ritmos, no se está planeando en función de ello. De tal forma que aquí es donde aplica el trabajo que el director debe realizar, la directora en mi caso, que obligar prácticamente a esos maestros a que entiendan muy bien esta parte y que definitivamente realicen las adecuaciones curriculares correspondientes. Pues yo soy parte del equipo de la USAER 354, ubicada en la zona de Coajimalpa. Nosotros, como parte de educación especial, bueno, pues apostamos a la inclusión de los niños que tienen alguna discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje. Así es un trabajo muy complicado, porque necesitamos mover ideas, mover paradigmas dentro de cada escuela, ¿no? En este caso, pues, la parte principal en una primaria es el director, ¿no? Que es de donde parte la gestión para que todas las actividades vayan encaminadas hacia la inclusión. Entonces, una de las estrategias que estamos trabajando en la escuela es práctica entre varios, la cual parte del lenguaje indirecto para todos los niños. No hacemos especificaciones en cada uno, es decir, los chicos que tenemos dentro de los grupos y que enfrentan barreras, más bien a partir del lenguaje en tercera persona, buscamos que ellos sean parte del grupo y parte de las actividades. Buscamos que los niños se integren, pero por un deseo, no por una obligación, y que sean considerados de la misma manera que se considera el resto del grupo. Sí vamos generando actividades en el aula, a partir del aula diversificada, en donde, bueno, se procura generar un ambiente confiable, un ambiente protector, en donde todos tengan la decisión de querer participar. Entonces se generan actividades diversas dentro del aula con los profesores, con los papás, pero sí la cuestión de poder generar ambientes de confianza, que era lo que me refería también hace un momento, pues no se da en todos los casos, ¿no? No todas las escuelas llevan las estrategias específicas como las que llevamos aquí, que sí nos ha costado trabajo poder mover a la escuela, porque es la escuela en general, ¿no? Ideas, costumbres, pero que me parece que entre las escuelas que participan en esta estrategia, pues vamos caminando para adelante. Nosotros vamos siguiendo las pautas que nos van marcando los mismos niños y vamos desarrollando algunas estrategias. Las condiciones de la escuela lo permiten, el taller laboratorio de matemáticas, las condiciones de la biblioteca, el proyecto contra la violencia, facilitan que los niños se puedan incorporar a todas las actividades de una manera efectiva. Hay materiales para ellos y además, algo muy importante, nosotros no hacemos énfasis en su problema, porque vuelvo a repetir, si nosotros hiciéramos énfasis, estaríamos pensando que alguien es mejor que otro, y en esta escuela todos somos iguales.
de regreso ya casi por finalizar el programa del día de hoy y lo invito a que el próximo martes también nos vea y si tiene algún comentario en este tema que le voy a platicar, nos empiece a llamar. ¿Cómo evitar problemas con los hijos de mi pareja? Aquí hemos hablado de muchos temas que están alrededor de esto, el tema de la pareja, pero alrededor de la pareja hay muchas circunstancias, ¿no? La familia extendida y bueno, en el caso de que alguno de los miembros de la pareja tenga hijos de otro matrimonio, de otra relación anterior, que ambos tengan, entonces ya también puede llegar a complicar más la situación y recibimos muchos testimonios y comentarios en este sentido, por eso decidimos programar, el equipo de producción decidió tomar en cuenta este tema y esperamos sus comentarios para que aquí los especialistas le digan cómo evitar los problemas con los hijos de mi pareja. Vamos a ver ahora un resumen con el tema de la educación del día de hoy. Mientras más pobre y aislado esté un chico, menor es la probabilidad de que vaya a la escuela. Claro. Si tengo más educación, voy a lograr mayores ingresos. Sí, siempre y cuando la educación sea de calidad. Sí. La calidad está ligada, además, con pertinencia, con equidad, con suficiencia. Tenemos una gran responsabilidad cuando nos paramos frente a un grupo, porque nosotros somos un personaje importantísimo en el desarrollo psicosocial del individuo. ¿Qué le llamas un profesor de calidad? Es el profesor que enseña, es el profesor que comprende, es el profesor que tiene vocación para enseñar. Que se aburren en la escuela. La escuela no está ofreciendo lo que se requiere. ¿Qué es lo que hace interesante permanecer en la escuela? Descubrir que uno es capaz de aprender lo que está ahí y lo que está afuera y lo que está por venir. La educación está implicada con aspectos económicos, con aspectos políticos y con aspectos ideológicos. La persona que no puede exigir su derecho a la educación no ha sido educada para hacerlo. Negar la asistencia de un estudiante porque no lleva el uniforme, porque no cumple con los requisitos de materiales, es ilegal. Pero los derechos de los niños no siempre están por encima de la organización de la escuela o de las decisiones de los profesores. Esas cosas que no se ven del derecho a la educación son las que alientan el abandono escolar. También como sociedad necesitamos modificar nuestros criterios de calidad escolar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, es el último bloque y vamos a platicar un poquito con las personas que vinieron hoy a contarnos su historia aquí en el público. Tenemos con nosotros a Flor. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, pues gracias por la invitación. Yo solamente quería compartir qué tan importante respecto a la calidad educativa que están hablando. ¿Sí? Aquí nos marca en los programas de estudio, en la ley de educación, precisamente, que la calidad debe de cumplir con ciertos objetivos y procesos educativos que deben de ser pertinentes. Entonces, si estamos hablando que el individuo debe de aprender, los alumnos, por el transcurso de su vida, también los maestros, qué tan importante es también concientizar la labor del maestro en este sentido, de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose. Qué tan importante también es concientizar a la sociedad completa, los padres de familia, la política, etcétera, para poder implantar bien nuestros currículums, ¿sí? Los programas educativos. Tú eres maestra, ¿verdad? Sí, soy maestra, ahorita estoy de permiso, pero me toca esta parte de estar concientizando. En ocasiones he ido a pláticas, algunas secundarias, donde vemos precisamente lo que es la actitud positiva ante los programas educativos, ya sea con maestros, con padres de familia, ¿y cómo es el talento? ¿Cómo es la respuesta? O sea, ¿qué es lo que has encontrado? Los maestros, los padres de familia, ¿cómo es la respuesta? Ha sido muy bonita, muy positiva, porque ahora sí que hay veces que llegamos a rincones donde a lo mejor no han llegado por completo los sistemas de capacitación, ¿no? Para los profesores. Entonces ellos están con el programa de estudio, lo han estudiado, pero tienen algunas dudas. Entonces en ese momento es donde ya se les explica cómo es el currículum de competencias, qué tiene que ver el sentido humanista que nos está pidiendo en el enfoque de los programas de estudio, que es enfocado a las personas. Entonces, Flor, etcétera. tú lo que propondrías es
hay que darle seguimiento, no solamente los programas, sino darle seguimiento a los maestros. A los maestros, a la sociedad completa, ¿no? Concientizar más, porque realmente el momento educativo que estamos viviendo es muy importante. Estamos enfrente de un cambio de paradigma casi. Entonces, ¿cómo lo va a acatar la sociedad completa? No solamente los maestros y los alumnos, la sociedad completa. Entonces, ahí es donde entra este tipo de concientización. Muchísimas gracias, Flor. Gracias por tu comentario. Y bueno, Francisco está también con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, tú tienes una propuesta también para educación, cuéntanos un poco. Así es el proyecto El Aula Radio, lo pueden escuchar por iscaliradio.org o nos encuentran en Facebook como El Aula. Y este programa lo que busca es promover, difundir las actividades académicas culturales y desde luego darle voz y espacio a todos aquellos que se dedican a la docencia, que es importante que se escuche qué es lo que vive un profesor a diario, tanto de educación privada, como lo mencionaba aquí el doctor, como educación pública, que son necesidades totalmente distintas. Pasamos por maestros desde preescolar hasta el doctorado, profesores que se dedican a la educación complementaria, profesores de taekwondo, inglés, ballet, equipos de fútbol, todo para sensibilizar un poco a la sociedad sobre el papel fundamental que tiene el maestro, ¿no? Que podamos entender lo que hace, que nos pueda orientar y desde luego pues, también visitamos escuelas, damos conferencias, damos pláticas a padres, a alumnos, a maestros motivacionales también. Entonces bueno, esto lo pueden escuchar en nuestro Facebook, también van a encontrar opciones para estudiar de manera gratuita por internet, tanto preparatoria, una carrera, un curso en universidades nacionales o extranjeras. Entonces, bueno, pues todos están invitados a que se unan a este proyecto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por esa propuesta. Y bueno, también tenemos aquí con nosotros a Aurora. Aurora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú también eres maestra? Sí, yo soy maestra, pero aparte ahorita soy inspectora en secundarias técnicas. Y yo sí quisiera pues darles un poquito de la experiencia. Miren, es imprescindible la educación, sí, pero porque, bueno, vivimos en una situación globalizante aquí a nivel mundial, en donde ya nuestros niños no nada más van a estar viendo aquí el caso México, sino que están viendo todos los casos del mundo, se están metiendo a internet, se nos están fugando los cerebros, de verdad, los alumnos que están bien preparados se nos van. ¿Qué necesitamos? Reforzar más esta educación, reforzar. ¿De qué manera, Aurora? Miren, lo que yo he visto en mi experiencia como supervisora es que los docentes necesitan tener unos cursos pertinentes a cómo está la currícula, a cómo están los programas de estudio. Los programas de estudio son flexibles, son muy hermosos porque se adecúan desde la escuela, el aula, la escuela, la familia, la comunidad, etcétera, a nivel nacional. Pero todavía nos falta, ¿y cómo lo adecuo? Bueno, desde mi escuela voy a empezar, pero como que se queda así en la familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia también necesitan apoyar este programa, esta modernización. No o nada sea, ¿tú más consideras ¿tú consideras que se necesita educar también a los padres de familia, o sea, que sea como una tarea en conjunto para poder entonces llegar a los objetivos? Exactamente, porque también esto tiene un enfoque sistémico. O sea, ¿tú qué crees que falta? Tú como supervisora, ¿qué crees que faltaría que hicieran quién? ¿El gobierno? Miren, ¿quién? Yo siento que los investigadores educativos, con todo respeto, deben de ver las currículas que se están dando en las escuelas normalistas. Entonces, vamos a ver, ¿tienen la suficiente metodología de investigación? Porque yo necesito sacar un alumno que sea investigador, que eso es lo que requiere la globalización y a nivel mundial. No nada más que diga, bueno, yo creo que eso no, que fundamente el alumno y que crea y que le dé la seguridad y que también tenga seguridad el docente. Entonces, ¿tú crees que los docentes necesitan también como más educación, más refuerzo, seguirse preparando para este mundo globalizado? Exactamente. ¿Eso es donde crees que falta? Su metodología de investigación. Si ya la tienen los programas de estudio normalistas, bueno, que la refuercen un poco más para que este maestro sea investigador y sea en la zona que esté, en lo urbano, en lo rural,
él sea el investigador y de esa forma se adentre más con sus alumnos, investigue las causas, los impactos que se tienen en esa zona. Que les transmita el amor por la investigación. Exactamente. Okay. Otra situación es el enfoque sistémico. Esta educación viene con un enfoque sistémico, esta educación viene así globalizante. Entonces el maestro a veces carece de esa teoría y yo veo que como que no puede avanzar por esa situación. Entonces vamos a ver esos programas de estudio normalistas, vamos a ver los programas de estudio inclusive de las licenciaturas también necesitan revisión. Esa revisión. Bueno, quizás dirán no está muy mal, pero no, es que estoy viendo la realidad que se está viviendo. Claro. Y para ver para dar un brinquito más adelante en la educación, pues necesitamos ver qué tenemos de mal aquí, cuáles son las situaciones que nos faltan. Bueno, nos faltan eso, la actitud es muy imprescindible en un maestro. Luego yo veo, ¿por qué los maestros de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, ya tantas cosas se han visto? ¿Han tenido el apoyo? ¿Han tenido los cursos? ¿Saben de qué se trata la reforma? O sea, tú lo que dices es que entonces lo que hay que hacer es... saber. Nos falta, sí, y que los maestros estén empapados. Aurora, te lo agradezco muchísimo. Y los papás. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario, gracias por venir aquí. Sandy, adelante. Mira, apoyando lo que nos decía aquí Arturo Suárez, dice, si quieren tener una educación de calidad, considero que todas las escuelas deben de estar dotadas de una infraestructura general, desde las del Distrito Federal hasta las de Chiapas, ¿no? Todas tener unos recursos y la infraestructura adecuada. Débora González dice, ¿dónde está la labor de la SEP para las comunidades sin recursos? Se pregunta. María de Los Ángeles felicita a la maestra Silvia Ortega, dice que fue su maestra en la UAM, le manda a saludar. Tenemos otro comentario de la señora Acevedo, sigo viendo a muchos niños en la calle, nos dice que podrían estudiar y sin embargo están trabajando. ¿Qué tipo de México vamos a tener en esta situación? Guadalupe Paz dice que los ponentes son excelentes en el día de hoy y que falta mucho por hacer en temas de la educación. Vicente López, yo tengo 68 años y cuando era niño escuchaba que la educación se mama y los conocimientos se encuentran en las aulas. Y bueno, dice que hablemos de educación de calidad, que se habla de educación de calidad como si las personas como los diputados la tuviesen. Hace ratito se hizo un comentario así. Y bueno, pues hay muchos muy polémicos. Oiga, me encantaría que nos diera tiempo de leer todos. Aquí dice Angelina Peláez, estoy triste por el poco interés que tienen por la educación algunas personas. Dice que recortarán el presupuesto, lo que nos comentaban también hace ratito. Rebeca Macías dice, la persona que quiere estudiar busca cómo hacerlo. Hay personas que tienen beca pero no quieren estudiar y es algo que debemos inculcar a nuestros hijos. Y voy a seguir aquí contestando y dando like a muchos de los comentarios que nos están llegando de última hora. Se los agradecemos muchísimo y pues su voz es importantísima, así que aquí vamos a seguirlos pues muchísimas atendiendo. gracias. Tenemos ya 5 minutitos, entonces 1 minuto cada uno para conclusiones. Jorge, Sí, adelante. Yo nomás quería comentar esto. Yo soy médico, psiquiatra, psicólogo social y psicoanalista. Trabajé 36 años en un centro de salud mental en la Secretaría de Salud. 35 años tengo trabajando en la UNAM y 40 trabajando en derechos humanos. Cuando me llegaba a mi consulta un niño que reprobaba, yo me preguntaba, ¿por qué reprobó? Por algo reprobó, hay que investigar qué reprobó. O cuando me llega me llega un paciente o un niño con una discapacidad psicosocial, con una discapacidad de las que ustedes quieran, parálisis cerebral infantil, lo que sea, yo decía, ¿a dónde lo mando? ¿Qué pasó? Los USAER, ¿cuántos? ¿Es suficiente los USAER que existen para atender a estos niños? ¿Tienen la calidad suficiente y la infraestructura adecuada? ¿Qué pasa con la Dirección General de Educación Especial? ¿Qué está haciendo? ¿Todo existe? ¿Sí? ¿Dónde los mandaba? Yo creo que este tema del derecho a la educación al discapacitado psicosocial merece un programa completo. Muchísimas gracias, Jorge. Lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto, y lo vamos a poner sobre la mesa. Adelante. Pues sí, hablar del derecho a la educación implica tener buenas escuelas para todos. Y eso significa, pues, revisar muchas cuestiones que todavía nos hace falta ver. Si bien es necesaria una infraestructura importante, también es necesario que contemos con los profesores. Hay una relación muy directa,
muy positiva entre un buen profesor, una buena enseñanza, un buen aprendizaje. Y también me parece que el entorno donde se desarrolla el profesor tiene que ver con buenos directores. Hace un rato comentábamos el caso de Coajimalpa. Ahí hay una directora dispuesta a entender, a ponerse en los zapatos del otro, a ver a los niños más allá del sistema educativo y sus normas, sino a ver a los individuos como humanos, como seres humanos que requieren de una atención y una relación distinta. Muchísimas gracias, Soraya. Arcelia. Sí, bueno, decir muchas gracias por la invitación, por el espacio. Decir que la calidad no debe ser una aspiración, sino una realidad, pero lograr eso es muy complejo. Desde la trinchera donde trabajo actualmente, nos enfocamos en evaluar al docente, al alumno, los programas educativos, currículum, y la idea es poner el ojo en todos estos elementos o componentes del sistema educativo. O sea, todos están interrelacionados y lograr la calidad exige la congruencia entre cada uno de estos. La evaluación no necesariamente implica mejoras, ¿no? Pero sí intenta ayudar o empujar la agenda educativa a partir de evidenciar cómo vamos, qué estamos haciendo, qué nos falta por hacer. Justamente, pues ese es el... Muchísimas gracias. Silvia, adelante, por favor. Gracias, mira. Lo primero, pues, cuando eres maestra, lo que te paga en la vida son tus alumnos, como esos que vas encontrándote a lo largo de tu vida, y eso siempre es un motivo de celebración muy genuina y muy importante. México sí está pasando por un momento educativo especial, lo dijo el compañero, tiene que ver con el cambio demográfico. Un solo dato: las generaciones más grandes de adolescentes y jóvenes adultos están ahora y no va a volver a repetirse. Necesitamos oír a los profesionales, que son los maestros, y necesitamos, evidentemente, como sugirió mi compañera, pues encargarnos de que tengan acceso a la oferta para el desarrollo profesional que se requiere. Muchísimas gracias. Yo nada más diría, dado el tema, que es importante que la familia y la escuela empiecen a encontrarse para compartir los mismos criterios de calidad. Eso es lo que va a hacer que los niños se animen a ejercer este derecho, porque sin ese interés por ejercerlo, aunque los padres y los maestros nos pongamos de acuerdo, no vamos a tener el efecto que estamos esperando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, de veras, gracias por haber venido. Gracias al público de hoy. Sandy, muchísimas gracias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Búscame en las redes sociales como cristinajauregui.com. Nos vemos el próximo martes aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.